Bueno, muy buenas tardes y vamos a continuar con la segunda parte de la clase, ¿verdad? A efectos de tener claro los temas que digamos pendientes. Entonces recuerden que estábamos hablando originalmente del tema de la dotación, ¿verdad? Básicamente estábamos hablando del tema de la dotación. Era el tema que teníamos anteriormente descrito, ¿ok? Denme un momentito. Entonces, el primero era el tema de la dotación, ¿verdad? Hablamos que una dotación normal de una persona es básicamente de 250 litros por habitante por día. ¿Ok? Eso fue lo que hablamos que era lo normal, ¿verdad? Sin embargo, pues obviamente pueden haber dotaciones mayores o menores, ¿verdad? Por ejemplo, en zonas muy rurales, hemos logrado ver que existen dotaciones hasta de 150 litros por habitante por día. ¿Ok? Y en zonas de muy alto consumo de agua, ¿verdad? Por ejemplo, en zonas hoteleras, costeras, ¿verdad? Hoteleras. Se han dado dotaciones de hasta 500 litros por habitante por día. Por ejemplo, en un hotel es de las zonas que más agua consume a nivel general, ¿verdad? Entonces, para ello, básicamente, pues uno debe tener claro qué tipo de sistema es el que está definiendo como tal, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los umbrales posibles, ¿verdad? Como les digo, de 250 y hasta 300 son dotaciones relativamente comunes. Pongámosle, digamos, de 200 hasta 300 litros por habitante por día. ¿Ok? Aquí, pues básicamente les voy a poner la primera tarea del curso, ¿verdad? Que consiste en buscar un recibo de agua de sus casas y revisar cuántos metros cúbicos mensuales consumen en sus hogares. ¿Ok? Esa va a ser la primera tarea. Con este dato que ustedes van a tener el recibo de agua en sus casas y cuántos metros cúbicos mensuales consumen, con esa primera tarea, básicamente ustedes van a determinar cuál es la dotación en sus lugares de residencia. ¿Ok? ¿Cuál es la dotación en sus lugares de residencia y cuánto ustedes consumen? Entonces, la idea es determinar cuánta es mi dotación. ¿Ok? Entonces, para ello vamos a usar la siguiente fórmula. La fórmula que vamos a usar es, entonces, metros cúbicos mensuales, metros cúbicos por mes, ¿verdad? Entonces, después lo paso a metros cúbicos por día. ¿Cómo paso de metros cúbicos por mes a metros cúbicos por día? Recuerden que un mes son 30,5 días aproximadamente. Entonces, por ejemplo, si yo consumo 30,5 metros cúbicos por mes, si eso dice mi recibo de agua, yo divido 30,5 metros cúbicos por mes, ¿verdad? Y lo que hago es que multiplico, o más bien divido al revés, ¿verdad? Digo, 30,5 días tiene un mes. Entonces cancelo acá mes con mes y me daría 30,5 serían 1 metro cúbico por día. ¿Ok? Ya acá tendría 1 metro cúbico por día. Después, ¿qué hago? Lo que hago es calcular cuántas personas viven en mi casa. ¿Cuántas personas viven en mi casa? Entonces supongamos que son 4 personas. ¿Okay? Entonces tengo 1 metro cúbico por día, ¿verdad? Entonces digo, 1 metro cúbico por día por 1/4 habitantes, ¿verdad? Entonces eso me daría 0,25 metros cúbicos por habitante por día, ¿verdad? Voy a borrar por acá para que sea un poquito mejor. Metros cúbicos por habitante por día.
Y esto es igual a 250 litros por habitante por día. Entonces, esa sería básicamente el procedimiento para el cálculo de la dotación en mi casa, ¿verdad? Si viven 5, pues viven 5. Si en lugar de 30 metros cúbicos en el mes tengo 50 o 100 o 80, ¿verdad? Entonces ustedes le van a aplicar el dato en cada caso que corresponda, ¿ok? Esa va a ser la primera tarea del curso y la vamos a incorporar, digamos, a este análisis para efectos de saber cuánto es la dotación normal en sus respectivos lugares de residencia y en sus casas, ¿verdad? ¿Por qué es importante saber la dotación? Bueno, eso es la dotación tiene connotaciones y ustedes que estudian el agua desde una óptica dual, ¿verdad? Es decir, desde una óptica social y técnica, social y técnico. El agua, digamos, tiene connotación absolutamente social, ¿verdad? Y la dotación tiene esa característica, es decir, responde a factores sociales y ambientales, ¿verdad? Y también responde a variables inminentemente técnicas. Por ejemplo, supongamos un acueducto, ¿verdad? Que tenga mucha presión de agua. Mucha presión de agua. ¿Cómo creen ustedes que puede influir un acueducto que tiene mucha presión de agua en la dotación? ¿Creen que puede influir o no? A ver, ¿quién quiere opinar? Profe, bueno, no sé si están en lo correcto, pero tal vez yo pienso que sí, no sé. Ok, Tal ¿por vez, qué? digamos, entre más presión, tal vez va a llegar más cantidad de flujo de agua a las casas. Ok, ajá. ¿Y qué pasa si llega mayor cantidad a las casas? Tal vez va a ser mayor el consumo de agua por mes. Sí, ¿verdad? Puede ser. Pero, ¿por qué, digamos? ¿A dónde podría aumentarse el consumo? A ver. ¿Qué factores hacen que si sale más agua por un chorro, pueda uno gastar más, por ejemplo? No sé, tal vez uno pueda gastar más si usted lo usa Profe, yo racionalmente, tal diría que vez no. el tiempo es, o sea, sale mucho más agua por menos tiempo, Muy, ¿entiendes? muy bien, ¿verdad? Excelente. Ya lo dijo el compañero McLean. Si la presión mayor implica caudal mayor, ¿verdad? Caudal mayor. Y si el caudal es mayor, implica que, por ejemplo, si yo duro 10 minutos en la ducha, ¿verdad? Yo duro 10 minutos, si me sale un caudal de 0.1 litros por segundo, gasto lo que vimos antes, que eran como 30 litros, ¿verdad? Pero si me sale un caudal de 0.5 litros por segundo, entonces gastaría 5 veces más. Entonces vean ustedes que el tener mayor presión en un sistema de agua, lo que me implica es que la gente va a tener un mayor consumo de agua. Así es una relación directa. Por ejemplo, si yo me estoy lavando los dientes y dejo la llave abierta, lo cual es una práctica que no debe hacerse, pero digamos, supongamos que la gente la hace y desperdicia agua. Si me sale 0.1 litros por segundo, el desperdicio es 1. Si me sale 0.5 litros, el desperdicio es mucho mayor, ¿verdad? Entonces vean que este factor que es inminentemente técnico, definitivamente influye directamente en el tema de la dotación. Factores sociales. ¿Qué factores sociales creen ustedes que interfieren en la dotación, por ejemplo? O ambientales, ¿verdad? Por ejemplo, ¿ustedes creen que la gente gasta la misma agua en el Cerro de la Muerte o o en Lagunilla de Santa Cruz de Guanacaste? ¿Creen que gasta igual o no? No, No. bueno, que eh, las prácticas y la cultura va a influir mucho en cuánto se gaste. Ajá, de acuerdo. Y digamos, el clima influye en cuánto gasta uno de agua, sí. A nivel macro, digamos. Es decir, o sea, realmente la gente gasta más agua en un lugar caliente que en un lugar frío. Sí.
Yo ¿Por, pienso que sí. por qué, digamos? ¿Por qué? Por Sí, ejemplo, porque viéndolo por consumo y así, yo siento que una persona en un lugar caliente toma más agua que una que está en un lugar frío. Además, Bañan más también y así. Ok, ajá, digamos, vamos a tomar ese argumento que dijo la compañera de que toma más agua. Es decir, yo en un lugar frío, ¿cuánto me puedo tomar de agua por día? Digamos, me tomo 2 litros de agua, ¿verdad? Y en un lugar caliente, me puedo tomar por día, no sé, los mismos 2 litros o tal vez 3, ¿verdad? ¿Ustedes creen que esto sea realmente un impacto a la dotación de agua? Un litro cre- que me tome cre- por día, digamos. creo yo que sería más en la recreación, digamos. Eso, muy En un lugar bien. frío no van a haber piscinas. Exacto, muy bien. Ese es un buen factor, ¿verdad? Entonces, muy bien, excelente. Entonces, vamos a anotar Profe, eso. Sí, adelante. yo siento que tampoco es como por zonas, sino es como por temporada, porque un ejemplo, siento que en verano se puede gastar el doble, el triple, no sé, muchísimo más que si estuviéramos en invierno, ¿entiendes? Muy No sé, bien, por jardín, por regar zacate, digamos, no sé. muy bien, exacto. Entonces ya ustedes me están diciendo un montón de cosas, ¿verdad? En efecto, la dotación tiene factores sociales, ¿verdad? Culturales, estacionales, ¿verdad? Es decir, varía de invierno a verano. Sociales, culturales, estacionales y factores técnicos, como hablamos, ¿verdad? Por la presión del agua. Y también tiene factores de orden propiamente culturales. Bueno, culturales ya lo dijimos, ¿verdad? Entonces, muy bien, estacionales climáticos, pongámosle acá. Geográficos, por ejemplo. Es decir, realmente la dotación sí está influenciada por un montón de factores, ¿no? Entonces, sociales, como vimos, culturales, técnicos. Entonces, por ejemplo, los factores recreativos. No sé, tal vez Shady, si nos quiere compartir, si vos sí consideras, por ejemplo, que en las zonas más calientes la gente se baña más que en una zona fría, digamos, en realidad. Yo no creo que en realidad sea tan así, ¿verdad? Es decir, uno no se puede bañar más de 2 veces al día, o no sé, digamos, es algo, pero no sé si vos quisieras como compartir. Para que sepan, Shady es de Santa Cruz. Y, sí. Bueno, ¿qué le puedo decir? Eso está mucho, digamos, en el comportamiento de la persona. Ujú. No le voy a mentir que para Semana Santa hay personas que se bañan 4 o 5 veces al día porque el calor es insoportable. Ok. Y aquí, bueno, donde yo vivo, la gente está muy acostumbrada a que en verano quiere ver todo verde, sabiendo que las Ok. condiciones pues no se prestan. Y generalmente tienden a estar todas las tardes, las mañanas, incluso a mediodía, regando las plantas y demás para ver todo estéticamente bien. Ok, Pero ya dependería mucho más que todo de la persona y así, claro. es muy variable. Muy bien, esto que menciona Shady es muy interesante. Los riegos domésticos, ¿verdad? Esto es muy usado en algunas zonas calientes, digamos, por ejemplo, y especialmente si al frente de la casa, por ejemplo, hay carretera de polvo, ¿verdad? Carretera de polvo. La gente tiende a regar mucho lo que es sus jardines y también le echa agua a la calle como para aplacar un poco el polvo del día, ¿verdad? Entonces, en este caso, como lo dijo el compañero, no me recuerdo quién fue el que lo dijo, pero sí varía muchísimo, digamos, de época seca a época lluviosa, ¿verdad? Realmente los consumos se disparan. Para que yo les haga un ejemplo clarísimo, en el acueducto que trabajaba yo en Tamarindo, en abril, por ejemplo, abril, el consumo eran de 52,000 metros cúbicos mensuales. El mes de septiembre era de 14,000 metros cúbicos mensuales. Así de fuerte, ¿verdad? Vean ustedes la estacionalidad. Es decir, época seca, 52,000, época lluviosa, 14,000. Es decir, se bajaba casi a la tercera parte el consumo en una época y en la otra. Entonces, realmente sí, el tema de la dotación tenía muchos factores de orden estacional, técnico, climático, etc. Bueno,
Entonces, básicamente, estos son, digamos, las variables que influyen en la dotación, ¿verdad? Si volvemos a revisar el reglamento de AIA, vamos a darnos cuenta que tal vez se queda un poquito corto, ¿verdad? Porque en realidad solo incorpora 2 factores, o uno inclusive, ¿verdad? Si nada más incorpora si es población rural o si es población urbana, o si es costero o si es área metropolitana. O sea, únicamente incluye factores de orden geográfico dentro del análisis, ¿verdad? Y ya estamos viendo que uno cuando hace una integralidad en la evaluación de esto, pues básicamente es así. Hay un factor también, voy a dejar de ahora sí la pantalla fija para seguirla compartiendo total. Hay un factor que es tal vez el más importante de todos los que afecta la dotación y es la disponibilidad de agua. Disponibilidad hídrica. ¿Qué significa esto? Que si un acueducto tiene mucho excedente de agua, implica que el consumo puede ser mayor. Realmente, cuando hay mucha agua disponible, la gente tiende a gastar también sin prejuicio. Pero si un acueducto tiene déficit de agua, realmente sí existe, digamos, un consumo menor. Y ese consumo estaría ligado a la disponibilidad. Por ejemplo, ¿qué pasa en los acueductos que en verano no les alcanza el agua y tienen que racionarla? ¿Creen ustedes que la dotación es igual o que cuando hay racionamientos de agua uno baja su propia dotación? Se baja generalmente la dotación. Correcto, ¿verdad? Ujú. Cuando hay, digamos, cuando hay racionamientos, la dotación baja. ¿Por qué? Porque usted trabaja el agua almacenada. Y usted por más que quiera almacenar agua en su casa, lo más que se puede llevar es un balde de 20 litros, ¿verdad? Porque es lo Profe, que se aguanta. Sí, adelante. de hecho, bueno, esta pregunta tal vez no tenga mucho que ver, pero mi hermana ahora está en un proceso de entrevistas, ¿verdad? Y ella me está enseñando a mí todo lo que, para cuando yo pase por ese mismo proceso. Ujú. Ella me decía que una pregunta que es como una pregunta juguetona, no sé cómo decirlo en Sí, español. sí, sí. Capciosa, digamos. Ajá, bueno, a los que van a aspirar para un trabajo les preguntan que prefieren, un trabajo bien hecho o un cliente satisfecho. Y yo de hecho me ponía a pensar que yo creo que, por ejemplo, en nuestra carrera eso no se podría, porque dice ella que la mejor respuesta para esa pregunta es un cliente satisfecho. Pero en este caso yo me preguntaba y eso me generó ahí una crisis, porque yo creo que en esta carrera no se podría decir así, porque, por ejemplo, si uno raciona lo que uno brinda de agua, que en este caso es la dotación, pues puede ser que el cliente no quede tan satisfecho, pero es un buen trabajo que a fin y al cabo va a generarle agua en un futuro también. Entonces no sé qué diría usted. Sí, bueno, el comentario es muy interesante, ¿verdad? De hecho, una de las estrategias para que el agua alcance, eso lo vamos a ver más adelante en el curso, justamente. Uno tiene 3 posibilidades para mejorar los sistemas, ¿verdad? De hecho, una de las estrategias para hacer que el agua alcance es racionar. Y racionar, vos bien lo dijiste, lo que implica es bajar la dotación. Es eso, nada más. Entonces, y es matemático, nosotros lo vamos a ver en el curso, pero sí hay un tema con el agua, digamos, que el agua tiene que cumplir las 3 Cs, CCCs. Se llama calidad, cantidad y continuidad. Los servicios de acueductos tienen que cumplir con estas 3 características, calidad, cantidad y continuidad. La calidad va con, obviamente, las normas, ¿verdad? El cumplimiento de normas físico-químicas. La cantidad tiene que ver con la presión, como hablamos, a mayor presión, mayor cantidad. Y la continuidad tiene que ver con que vos tengas servicio las 24 horas del día. Entonces, el racionar el agua,
Vos, por ejemplo, podrías racionarla por aquí, por presión. Lo que pasa es que es mucho más caro, ¿verdad? Lo más barato es cerrar la llave. Que vaya el tubo aquí, que vos cerres la llave aquí, ¿verdad? Y que ya no le pase agua aquí a alguien. Esta válvula vale, no sé, 50,000 pesos, digamos, ¿verdad? Una válvula reductora de presión vale 2 millones de pesos, digamos. Entonces es mucho más barato. Y el problema es que si vos reducís la presión aquí, no tenés certeza de que, por ejemplo, si hay alguna casa aquí más arriba, el agua tenga suficiente presión para llegar. Es un tema, va a ser un debate, ¿verdad? Yo creo que hay, digamos, esta opinión tuya es muy interesante porque van a haber muchas posturas, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, bueno, yo que trabajaba en un sistema de acueducto, podríamos decir de una clase acomodada, ellos preferían pagar caro, pero que el servicio fuera continuo y que tuviera suficiente presión y etcétera, ¿verdad? Hay gente que prefiere más bien pagar poco y tener un servicio, digamos, regular, ¿verdad? Entonces, a nivel ambiental, yo sí coincido con vos. De hecho, por ejemplo, no sé si ustedes leyeron que Sudáfrica, Ciudad del Cabo de Sudáfrica, fue la primera ciudad en llegar al punto cero de no retorno. O sea, ya se quedó sin agua. Es decir, el agua ya no le alcanzó. Y lo que hicieron fue bajar la dotación y en ese tiempo estuvieron gastando 50 litros por habitante por día. Entonces, vean ustedes, ¿verdad? 50 litros por habitante por día. Y vean ustedes que, por ejemplo, antes calculamos que solo bañándose uno aquí, dependiendo del lugar, podía gastar hasta 100 o los 50 litros bañándose, ¿verdad? Que yendo al baño 5 veces, uno podría gastar fácilmente los 50 litros. Entonces, vean que esta dotación es bien incómoda, ¿verdad? Es muy incómoda. Es decir, ellos tenían que trabajar con 2 cubetas de 20 litros cada una. Piensen ustedes, pasar el día, lavar ropa, lavar el carro, ir al baño, lavarse los dientes, todo, con 2 cubetas de 20 litros en el día, ¿verdad? De 25. 25 litros y 25 litros. Entonces, es un tema muy delicado. Ciudad del Cabo, bueno, logró salir de la crisis de agua que tenía, ¿verdad? No totalmente, pero sí, digamos, esta adaptación al agua les permitió hacer eso, ¿verdad? Y pues de nosotros en general en Costa Rica, no sé, no hemos hablado de eso, pero ustedes saben que aquí el agua es un recurso muy abundante, ¿verdad? Y las personas piensan pues que el agua es un recurso todavía infinito, ¿verdad? En muchos casos. Ya ha ido culturalmente cambiándose ese paradigma, pero ya sabemos, digamos, que el agua no es un recurso inagotable y muchas de las asadas sufren estrés hídrico a un nivel alto, ¿verdad? La extracción y la captación y todos los temas de agua son carísimos, entonces en realidad no hay tanta facilidad y flexibilidad como para uno que si se me secó un pozo busco otro, ¿verdad? Piensen ustedes que, por ejemplo, para el equipamiento, o sea, todo el proceso de un pozo lleva permisos, esto lo vamos a ver más a detalle, pero lleva permisos. Después lleva perforación. Después lleva inscripción. Después lleva pruebas. Después lleva la parte de equipamiento. Estamos hablando que aquí barato, ¿verdad? Estamos hablando de 10 millones de colones. Más a esto hay que sumarle la impulsión, porque si el pozo estaba en un lado y después lo cambié para otro, tengo que sumarle impulsión, que puede valer otro tanto. Entonces vean ustedes que una asada que tenga un activo, un pozo con una impulsión, estamos hablando que tiene activos ya que valen 20 o 30 millones de colones. Solo con tener su pozo y su impulsión, ¿verdad? Entonces, vean que las asadas no pueden como de un día para otro. Bueno, y a esto hay que sumarle más el terreno, ¿verdad? Que muchos pozos sabemos que están en terrenos que no le pertenecen a las asadas, ¿verdad? Pero bueno, todo eso hay que sumarlo. Entonces, vean ustedes que un pozo fácilmente, así, podría valer 50 millones de colones. Entonces, pasar un pozo de lugar para una asada que recauda, como hablábamos antes, 500,000 pesos por mes, vean que no es una tarea fácil, ¿verdad? Y esto mucho enfocado, digamos, en lo que habla la compañera. Es decir, las asadas harán hasta lo imposible por poder mantener su pozo en el lugar donde está,
porque simplemente no van a poder acarrear los costos de hacer un nuevo pozo, ¿verdad? Bueno, entonces, básicamente sí, realmente, como hablábamos anteriormente, debemos tener las 3 Cs, ¿verdad? Calidad, cantidad y continuidad. Eso sí es un requerimiento, digamos, de los sistemas de acueducto. Es decir, a vos las normas no te permiten cortar el agua como una práctica. No sé si me explico. No se vale, no se vale racionar como una política del, del sistema. Todos vieron, por ejemplo, que AIA estaba racionando el agua, ¿verdad? En todo el Valle Central durante los meses de la época seca. Y ya de eso llevan como unos 5 años o 6 años, ¿verdad? Es decir, ya es una práctica que no es legal, ¿verdad? Lo que debería hacer el sistema es mejorarse y buscar nuevas fuentes. Y obviamente, pues eso ha generado muchos conflictos sociales, ¿verdad? Porque todo el mundo lo que quiere es tener agua. Pero yo pienso que si las personas tuvieran agua 16 horas por día, todo el mundo estaría más o menos contento. Es decir, que la quiten en la noche. Si ya vos tenés agua 12 horas por día, ya vas como medio así, digamos, un poco así. Si ya vos tenés agua 8 horas por día, no sé cómo se pone una carita brava, pero pensemos que sea una cara brava así, digamos que sea así. Es decir, ya las personas con agua 8 horas por día no se sienten nada cómodas con el servicio. Ya para ellos es totalmente inadmisible. Y lo ideal, pues obviamente es tener agua las 24 horas del día, ¿verdad? Que si uno abre la llave, tenga agua. Yo no sé si alguna de ustedes se han puesto a cuestionar sobre qué significa el hecho de que yo llegue a mi casa y abra la llave y salga agua. O sea, es un acto, digamos, casi mágico, realmente, ¿verdad? Porque es algo demasiado difícil y ustedes van a conocer todo lo que hay detrás para que a ustedes les pueda llegar agua a la casa. Realmente es algo demasiado difícil el trabajo que acarrea poder llevar agua a cada una de las casas de ustedes, ¿ok? Bueno, entonces, vamos a continuar, Profe, ¿verdad? Sí, adelante. yo tengo una consulta. Sí. Nosotros el semestre pasado analizamos una asada, es una pequeña asada, o sea, tiene poquitas casas de distribución, ¿verdad? Ajá. Y nosotros hicimos una serie de preguntas como a las personas, a los vecinos, cuál era el mayor problema que ellos tenían con la distribución del agua, ¿verdad? Sí. Y casi todos nos dijeron que el problema más estaba como cuando todos estaban usando el agua al mismo tiempo. Sí, O sea correcto. que si mi vecino abre más el tubo, entonces yo me quedo casi sin agua y el otro si abre más, tendrá algo que ver como, no sé si tal vez por la posición o no sé qué, como que No, podrá no. hacer eso. Eso ya lo No. vamos a ver ahorita. Esos son los factores de ocupación y básicamente es el concepto que vamos a ver a continuación. Entonces ya casi te respondo. En general, hay horas del día que se gasta más y horas del día que se gasta menos. Entonces, eso es lo que vamos a ver a continuación. Pero bueno. Entonces, cuando ya uno tiene, ¿verdad? La dotación, ya tiene una parte muy importante superada, ¿verdad? Recuerden que aquí lo que estamos apenas es analizando las fuentes de agua, ¿ok? Fuentes de agua. Las vamos a analizar de atrás para adelante. Es decir, primero vamos a analizar cuánto es el caudal que ocupa la gente y después nos vamos a ir directo a ver las fuentes de agua. Entonces tenemos la dotación. Después de eso, ocupamos tener otro dato importante, que es la población. ¿Ok? La población. Entonces, ¿cómo se analiza la población? Normalmente a uno las asadas, cuando uno va y les pregunta, o los acueductos, lo que le dan es un número de previstas. ¿Verdad? Le dan un número de previstas. Le dicen, yo tengo 378 previstas. Y entonces, resulta que la dotación lo que me da son litros por habitante por día. Entonces, ¿cómo paso yo de litros por habitante por día si yo tengo 378 previstas? O sea, ¿cómo puedo pasar yo las previstas a personas? Se multiplica el número estimado de habitantes por prevista. Correcto, ¿verdad? Se multiplica. Entonces, esto se llama factor
de hacinamiento. ¿Qué es el factor de hacinamiento? Es básicamente el número de personas por cada casa, ¿verdad? Número de personas por cada casa, ¿ok? Entonces, el número de personas por casa es un dato que también nos lo dan los reglamentos. Entonces lo vamos a ver inmediatamente. Veámoslo por acá. Vean ustedes, y aquí empiezan las cosas místicas, ¿verdad? Dice, de no existir planes regulares, este sería el reglamento de estudios técnicos de AIA. De no existir planes reguladores o censos, se consideran 5 habitantes por vivienda en acueductos urbanos y 6 habitantes por vivienda en acueductos rurales. A ver, quiero que algunos de ustedes me cuenten cuántas personas viven en sus casas y si este dato que está aquí se acerca o no a lo que está diciendo la IA en su situación actual demográfica del país. A ver, ¿quién me quiere contar cuánta gente vive en sus casas, más o menos? Actualmente ahora en mi casa estamos viviendo 6. 6, ok. Entonces vamos a ver 6. Creo que aquí somos 4. Ok, ¿verdad? 6, 4. Ajá. ¿Quién más quiere opinar? En mi 4. casa, por ejemplo, solo somos 3. 4. 5. 5, muy bien. En mi casa somos 2. 2, ¿verdad? Muy bien. También somos 3. 3, ajá. 4. ¿Verdad? Entonces vean, 5. ¿Quién más quiere opinar? 5. Ok. ¿Quién más? En mi caso somos 2 y un gato. 2 y un gato. Muy bien. Pongámosle aquí digamos, el gato. Ok, parece otra cosa, me lo voy a borrar. Ok, bueno, entonces vean ustedes que el valor más común de gente que vive en las casas no es ni 5 ni 6 personas. Normalmente son 3 o 4 personas. Ok. Ese es el valor usual. Y un coeficiente de hacinamiento normal que uno debería usar son 3.5 personas por hogar. Ese es un valor normal. Para esta información vamos a hacer otra tarea, ¿verdad? Otra tarea. Entonces ustedes van a investigar en el INEC. ¿Saben qué es el INEC, verdad? INEC es Instituto de Estadística y Censos. Y Censos, ¿verdad? Instituto Nacional de Estadística y Censos sobre los coeficientes en el país. Se van a dar cuenta que anda más o menos por este rango, pero igual lo van a investigar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya ustedes como profesionales en el área es muy importante que manejen la base de datos de este tipo de cosas, ¿verdad? Es decir, que tengan por distrito, que tengan los valores del coeficiente de hacinamiento, que tengan, por ejemplo, las poblaciones, ¿verdad? Hogares, etcétera, 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 ¿verdad? Es muy importante que tengamos toda esta información a mano porque esto nos va a ayudar a realizar de forma rápida análisis. Entonces, esto fue lo que nos... Profe, Sí, adelante. una pregunta. Sí, Tiffany. ¿De qué año es esto que nos está enseñando en la pantalla en este momento? Esta. Ajá, Esto es del 2019. de 2019. Ajá, exacto. Ah, qué interesante. Sí, para que vean más o menos los desniveles de desactualización que hay, ¿verdad? Sí, es que digamos, si usted lo compara con años anteriores, era más normal que en una casa vivieran Bueno, este es del más de 2000, 5 personas. este es del 2017, pero perdón, sí, es exacto. Tenés toda la razón, pero ya ha cambiado, ¿verdad? En realidad, ya no es eso. O sea, estos reglamentos para mí están un poco sobrediseñados, ¿verdad? En la medida de que son demasiado, extremos en términos de la cantidad de gente que piden. Revisemos ahora el otro, el de las normas de AIA. Veámoslo por acá. Vamos a ver dónde venía aquí la población.
Ok, el de la IA lo establece según servicios equivalentes a desarrollar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, las unidades, digamos, es lo que nos da acá, es la población de diseño, pero por ejemplo, cuando hay hoteles o escuelas o así, él sí le hace una corrección, digamos, en términos de las unidades, ¿verdad? Por ejemplo, cada habitación de persona equivale a 3 unidades de cálculo. Una unidad de cálculo básicamente es una persona, ¿verdad? En el fondo. Entonces, con este cuadro uno puede también ampliar, es decir, para, por ejemplo, en el caso del reglamento de la IA, lo que se hace es que se tienen las casas, ¿verdad? Por un lado, casas por coeficiente de hacinamiento, y esto me daría número de personas en casas, ¿verdad? Más las unidades, ¿verdad? Estas equivalentes, que serían actividades comerciales, entonces me da otro número de personas en comercios. Esta forma a mí no me encanta hacerla, digamos, me parece que no tiene mucho sentido. Lo que hace uno a veces también es usar una dotación, ampliar la dotación, es decir, usar solamente las personas en las casas, qué sé yo, me da 1500 personas, y en lugar de usar una dotación de 250, uso una dotación de 275 litros por habitante por día, ¿ok? A efectos de subirle. Recuerden que todo esto es cuando no tengo información, ¿verdad? Si yo ya tengo la información del acueducto y sé que ese acueducto gasta 50,000 metros cúbicos por mes y que son, no sé, que en él viven 300 previstas y que son 3,5 personas por hogar, entonces yo de aquí ya puedo sacar la dotación a partir de la información del acueducto, ¿verdad? Convierto los días a mes y etcétera, ¿verdad? Y ahí la calculo, ¿ok? Pero para este caso general, pues el AIA define este cuadro, ¿verdad? Como tal. El AIA tampoco en este reglamento define, digamos, la población de diseño, ¿verdad? Básicamente lo que dice es que se tiene que tener el número de unidades habitacionales, multiplicar por el factor de hacinamiento, este último del último censo de población por cada distrito. Ven, ya este, digamos, sí es un poco más actualizado, ¿verdad? Del último censo de población por cada distrito. El reglamento, como les digo, de estudios técnicos habla de no existir planes reguladores o censos, se consideran 5 habitantes por vivienda o 6 habitantes por vivienda. Lo malo es que mucha gente no busca el censo y se va con los 6 habitantes, ¿verdad? Pero ya ustedes van a buscar el censo, entonces van a saber cuánto es realmente el dato que hay. Y sabemos que en el fondo va a ser aproximadamente 3,5 habitantes por hogar, ¿verdad? Ese sería un valor usual. Pero bueno, ustedes deben entonces buscar la información de el censo para actualizar ese dato, ¿ok? Bueno, entonces ya tenemos 2 datos, ¿verdad? Ya tenemos 2 datos. Tenemos, vamos resumiendo otra vez, tenemos dotación, tenemos población, ¿verdad? Y entonces ya podemos calcular cuánto sería el caudal que ocupa una o un acueducto. Ese caudal se va a llamar el caudal promedio diario. Entonces pongámosle caudal promedio diario. QPD. Se calcula como dotación por población entre 86,400. Y este sería el caudal promedio diario que un acueducto necesita para poder operar. Entonces vamos a hacer un problema. Un problema muy interesante. ¿Ok? Entonces, se tiene un acueducto en la comunidad de San Miguel de Guatuso. San Miguel de Guatuso, ¿ok? Tiene un total
de, ya les voy a decir cuántas. Deme un minutico. Tiene un total de 120 previstas. Suponiendo un coeficiente de hacinamiento de 4 personas por hogar, calcule el caudal promedio diario para ese acueducto. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a ver en el problema y que ocupamos definir es definir las características del sitio, ¿verdad? Eso es fundamental para, obviamente lo ideal es ir al sitio, hay que hacer una evaluación integral de todo, ver el tema social, ver un montón de características, pero supongamos que San Miguel de Guatuso es una población rural, ¿verdad? Si es una población rural, como dijo Glenda, implica que va a ir de 150 hasta 250 litros por habitante por día. ¿Cuál creen ustedes que sería un buen valor para usar uno? ¿Cuál creen que sería? Considerando todo lo que se habló anteriormente del gasto que se tiene, personalmente diría que la más alta. Ok, esa es una postura, digamos, ¿verdad? Cuando uno escoge la más alta, va del lado conservador. Conservador. ¿Qué quiere decir conservador? Quiere decir que voy a escoger la más alta para proteger los intereses del acuífero. Es decir, que en realidad voy a pensar que la gente gasta mucho para saber que voy a tener agua suficiente por si la gente consume mucho. Hay una postura, uno también podría usar la de 150. Esa sería una postura extrema, ¿verdad? Riesgosa, pienso yo. Y hay otra que es la intermedia, que sería de 200 litros por habitante por día. Yo pienso que para una población rural en Guatuso, que llueve tanto, ¿verdad? Todo el año y todo, yo pienso que este sería un buen valor, el de 200, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque básicamente, en general, al ser una población rural en una zona muy lluviosa, húmeda, la gente normalmente no gasta agua en riego, digamos, el uso que le da al agua es muy básico en general, ¿verdad? No tiene, digamos, usos sustanciales. Pero es, digamos, es mi postura, ¿verdad? Ustedes podrían escoger cualquier valor entre este y este. Yo no tendría ningún problema porque la norma se los permite. ¿Quién iba a hablar? Glenda, perdón. Sí, yo creo que, perdón, que usted dijo que la de 250 era conservador, la de 150 extremo y la de 200 riesgosa, me parece que dijo. No. La de 150 es la que es extrema y riesgosa. La de 200 es una postura intermedia. Intermedia. Ajá, Okay. sería una postura de, digamos, ahí, ¿verdad? De el acomodado, digamos, ¿verdad? Que escoge el promedio ahí como para no andar ni muy riesgoso, ni muy conservador, ni nada. En realidad, es una postura ahí medio acomodada. Recuerden que también el reglamento, digamos, de AIA me permite a mí usar esa, ¿verdad? Recuerden que por aquí estaba. Vamos a ver. Dotación, ¿verdad? Recuerden que en el reglamento de AIA, él me decía que para poblaciones rurales, 200, ¿verdad? Entonces también, pues yo podría guiarme por ahí. Pero como decía Shadis, también yo puedo considerar 250, que es una, ¿verdad?, conservadora. Si yo no quiero equivocarme ni fallar, mejor me voy por ese lado. Pero pues también la norma puede de 200 o así, ¿verdad? Entonces vean que en esto no hay, digamos, nada escrito fijo, sino que básicamente pues uno ahí va a ver. Bueno, entonces vamos anotando por acá. Dice entonces, dotación que vamos a usar,
por decisión unánime mía, vamos a usar 200. Pero ustedes pueden hacer el problema con cualquier otra. En realidad o sea, cada profesional tiene el criterio para poder definir la dotación que va a usar. Como les digo, ninguna está mala, todas son factibles. Ahora sí, la población. Población. ¿Qué población vamos a usar entonces? Dijimos 120 previstas. 120 previstas, ¿verdad? Y el coeficiente de hacinamiento era igual a 4 personas por hogar. Entonces, si son 120 hogares, ¿verdad? Serían 4 personas por hogar. Cancelo hogar con hogar y me quedan personas. Serían 480 personas. ¿Okay? Es correcto, ¿verdad? Sería eso. 480 personas. Entonces vean que ya ahora sí, ya tenemos esto por acá. Y lo que nos queda ahorita es calcular el caudal promedio diario, que recuerden que es dotación por población entre 86.400. Recuerden que esto me va a dar en unidades de litros por segundo. Entonces sería 200, ¿verdad? Por la población, que serían 480, dividido entre 86.400. ¿Y cuánto me daría eso? No sé si alguien ya lo calculó. A mí me dio A mí me dio 1.1. Muy bien. 1.11 litros por segundo. Entonces vean ustedes que en principio, para yo darle el caudal promedio que ocupan todas estas personas, voy a requerir 1,11 litros por segundo, que es lo que yo requiero para poder dotar esta población de agua para su consumo promedio diario, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una naciente, un pozo, o lo que yo tenga que sea la fuente, requiero darle mínimo esta cantidad de agua a las personas. Vamos a ver la próxima clase ya, que en realidad yo no necesito darle esto, necesito darle más que esto. Más que esto. ¿Por qué? Porque como habló la compañera, justamente no todas las horas del día las personas gastan la misma agua. Y vamos a empezar a ver lo que son curvas de demanda de agua y cómo se comportan las personas en el tiempo gastando agua durante las diferentes horas del día, ¿verdad? Entonces, eso ya nos quedará, si Dios quiere, para la próxima semana. Y pues básicamente, por hoy quedaríamos por acá con este ejercicio. ¿Qué temas vamos a definir a partir de ahora? Bueno, tenemos entonces ya la tarea, ¿verdad? Vamos a ir haciendo un resumen de lo que vamos a investigar. Entonces sería la tarea. Era 1. Si alguien me recuerda, por favor, porque a veces se me olvida. Lo primero era ver... Buscar el rocío de agua. Exacto, ¿verdad? Definir la dotación propia, ¿ok? Definir la dotación propia, ¿verdad? Junto con la dotación propia, vamos a hacer un aforo en mi casa para ver cuánto es el caudal que sale por la llave. Recomiendo que lo hagamos mínimo en 3 sitios de la casa. No todas las llaves dan la misma agua, algunas dan más y otras menos. Entonces hagan 3 aforos. Recuerden que el aforo pueden hacerlo un volumen definido entre el tiempo. Esto sería igual al caudal, ¿verdad? Entonces definir la dotación propia, aforos en mi casa. La siguiente parte de la tarea era investigar. ¿Qué era lo que hay que investigar? Ya me olvidó. Lo del INEC. Investigar lo del INEC, muy bien. ¿Qué vamos a investigar? Coeficientes de hacinamiento por distrito.
por distrito, ¿verdad? Para tener datos de una vez de todos los distritos. Y finalmente, creo que nos quedaba algo más, ¿verdad? ¿O era solo eso? Profe, Ajá. Solo eso, ¿verdad? profe, Sí, adelante. ese aforo que uno tiene que hacer en la casa se puede ver afectado por lo que usted decía antes, o no sería tanto, ¿Por qué específicamente? Digamos? por la hora del día que puede disminuir la disponibilidad. Puede, ajá, digamos, por ejemplo, durante el día la presión no es la misma en la red, podría bajar. Muy importante eso que decís. Sí pueden hacerlo también durante el día y noche, ¿verdad? La hora del día donde más agua se consume normalmente va desde las 7 a.m. hasta las 12 mediodía. El resto del día se consume menos. La otra semana ya vamos a ver si Dios quiere estas curvas de demanda, ¿verdad? Profe, Sí, adelante. en mi casa, como que ha habido problemas de presión con el agua porque está todo eso de San Ramón. Ok. Y en esta zona sí llega agua, pero como poquito. Sí, entiendo. Sí, de hecho, San Ramón lleva 3 días sin agua, ¿verdad? Básicamente. Pero yo no sé si vos sos usuario de AIA o sos usuario de alguna SAA. Yo creo que somos usuarios de AIA, pero viene como desde Piedades el agua. Piedades Sur, no, Piedades Norte. Ok. Bueno, entonces, parte de todo eso es importante cuando busquen lo del recibo, ¿verdad? Es el hecho de que ustedes también sepan si son usuarios de una SAA o de la IA o de agua propia, ¿verdad? Lo que sea. Finalmente, y como parte final de esta tarea, lo que van ya es a buscar una SAA para trabajar en el semestre. Recuerden que el proyecto final del curso, ¿verdad? Tiene que ver con el análisis y un estudio técnico de una SAA. Entonces, la idea es que la vayan buscando de una vez, ¿ok? ¿Por qué? Porque todas estas variables que vamos a ir analizando, ya ustedes pueden irlas buscando en la SAA. Por ejemplo, ¿qué cosas ya pueden pedirle ustedes a la SAA? Los metros cúbicos de consumo mensual, ¿verdad? Usuarios. Ya tenemos 2 cosas importantes que ustedes podrían pedirles a una SAA, ¿verdad? A efectos generales, ¿ok? Entonces, básicamente, estas serían, digamos, las 3 tareas que ya tendríamos asignadas para la próxima semana, si Dios quiere. Estas tareas las vamos ya a subir a mediación, entonces yo les voy a abrir un link para que ustedes suban la tarea y a efectos generales para arrancar formalmente ya con todo lo que tiene que ver con el material del curso. Bueno, entonces, sí, adelante. Yo tengo una duda. Lo del aforo, eso, digamos, fue como lo que usted explicó antes de llenar un recipiente y tomar el tiempo. Así es igual, así es, exacto. Vos agarrás una botella de 1 litro y medís cuántos segundos dura llenándose y ya ahí calculas los litros por segundo, básicamente. Ok. Y lo del recibo es para ver lo de cuánto se utiliza por mes, digamos, cuánto se gasta por mes, más o menos. Recordá que el objeto de la tarea es definir cuál es tu dotación de agua. Es decir, cuánto sería la dotación tuya. Entonces, anteriormente recordá que hicimos el ejercicio que pasamos de, no sé, vamos a ver si está aquí. O si fue en acá, ¿te acordás? Dijimos que entonces, si eran 30 metros por mes, ¿verdad? Y entonces el mes tiene 30.5 días, entonces cuántas personas, etcétera, ¿verdad? Ok, entonces recordá que es de mes a día y de día a persona, ¿verdad? Básicamente es de mes a día y de día a persona. Okay. Y de ahí se calculan ya los litros por persona por día, ¿ok? Básicamente. Si tienen cualquier duda, igual, ¿verdad? Ahí, pero sí son fórmulas bastante sencillas, digamos, ¿verdad? Es decir, si yo tengo el número de metros del mes y lo paso a los números de metros del día, ¿verdad? Entonces aquí pasamos de metros cúbicos por mes a metros cúbicos por día y después lo divido entre el número de personas para pasar a metros cúbicos por persona por día y lo multiplico por 1000 para encontrar los litros por persona por día. Ese sería, digamos, el camino. ¿Okay? Bueno. Gracias, profe. Sí. Más o menos, ¿cuándo estaría usted subiendo los videos de las clases como para ir checando? Ya. Bueno, perfecto, yo eso lo hago ahora de una vez, si Dios quiere.
Si YouTube me lo permite, lo hago de una vez. Y si no, se lo subo al Google Drive, que es la información que ahí en algún lado lo vamos a subir. Así que usted no se preocupe. Bueno, entonces, si no tienen más consultas, ¿verdad? Profe, usted podría hacer como algunos 2 ejercicios o problemas para practicar eso de lo que acabamos de ver de la adaptación. Digamos, la idea es que vos busques la información enlazada para que vos puedas practicar con datos reales, ¿verdad? En realidad esto son datos, digamos, es muy básico. En realidad vea que lo que estamos simulando es cuántos usuarios tiene una SAA y cuántas, digamos, qué dotación usar. En realidad la fórmula, vean que solo tiene 2 entradas, ¿verdad? La dotación, la población y 86.400. Entonces, la población se saca el número de previstas, ¿verdad? Y el coeficiente de hacinamiento según el distrito que vos vas a encontrar a partir de la información del INEC, ¿verdad? Y la dotación va a ir en función del reglamento de AIA o de criterios que vos ya determines generales, ¿verdad? Entonces, realmente, como decir que vamos a hacer ejercicios así de física, ¿verdad? No, en realidad, más bien, trabaja directamente con los datos de las SAA reales y con eso de una vez puedes ir practicando esto que hemos visto hasta ahora. Bueno, gracias. Pura vida, mucho gusto. Bueno, entonces, si no hay ninguna otra duda, les agradezco. ¿Profe? Sí, adelante. Con respecto a los grupos, ya el grupo me comentó qué tema les interesa para ver si usted podría subdividirlo o si se puede subdividir. ¿Les interesa el de flujo de superficie libre? Ok, de canal abierto. Ajá. Sí, flujo en superficie libre es flujo a canal abierto. Entonces, básicamente asignémosle el tema de, no sé, podría ser de, bueno, ahorita te digo cuáles asignamos, ¿está bien? Ok, perfecto. Para que ya quede definido. Todos los demás ya están listos. Sí. Ok, perfecto. Entonces, Jay, Tiffany, si querés ya me podés mandar la tablita con los grupos y ya saber, ¿la próxima semana ya hay algún grupo que vaya a exponer? Sí, ¿verdad? Debería. Supongo que el que tiene primer tema. Me imagino, sí. Entonces, si querés, pásame la tabla para organizarla en función Sí, entonces yo ya casi le mando la tabla con los grupos y no sé si usted la sube a mediación o cómo para que las personas vean. Bueno, ya cada quien sabe que... Correcto. Yo se las envío igual por el chat, ¿verdad? Ahí ya como entonces, para que sepan que ya cada persona pues va a tener que saber qué día le toca, ¿verdad? Entonces, Profe, ¿sí? Bueno, nosotros estamos con el de flujo en superficie libre. ¿Eso es como que los dos grupos Sí. trabajamos el mismo tema No, es que el flujo superficie libre tiene un montón de temas. Por ejemplo, ok, entonces dividimos esos subtemas. Yo les voy, sí, exacto, digamos, recuerden que, o sea, la exposición que ustedes van a hacer no es de todo el capítulo, sino es de una parte muy chiquitita de algo donde venga la teoría, o sea, no es que ustedes den la clase, es que expongan una pequeña ecuación, un problema y la aplicación general de eso. Es decir, no es que den la clase, sino que, por ejemplo, si van a estudiar flujo de superficie libre son canales abiertos, entonces ustedes van a estudiar los canales circulares. Entonces hacen un ejercicio de un canal circular y lo presentan. Después es eso, básicamente. Entonces, los otros pueden trabajar canales rugosos, los ríos. Entonces, hacen un ejercicio de canal rugoso. Y así sucesivamente, ¿verdad? O uno estudia sistemas de alcantarillado sanitario, otro sistemas de alcantarillado pluvial, ¿verdad? Como les digo, la idea es que el ejercicio dure 5 minutos, así lo mucho. Porque las sesiones sincrónicas son pocas, ¿verdad? Como ven, y tampoco las podemos gastar en, digamos, haciendo muchas exposiciones y así, sino más bien la idea es que sean participaciones de foros, y con foros me refiero a eso, que ustedes participen, opinen y puedan, digamos, tomar acción dentro de la parte sincrónica y que esta otra parte que sea de investigación, pues que ustedes también desarrollen un tema como tal. Pero es algo muy corto, ¿verdad? O sea, es algo muy, muy cortito, digamos, no es dar todo el tema, ¿de acuerdo? Profe, entonces lo vamos a ir desarrollando así, semana a semana, conforme al orden que están los temas. Así es, exactamente. Semana a semana, conforme al orden que están los temas. Por eso ya hay que definir el calendario, quién le toca y cuándo le toca.
Okay. Y una pregunta, es que, digamos, con esto de lo de las previstas, según el reglamento de prestaciones, dice que la prevista de agua es como la longitud de la tubería instalada de la red de la distribución hasta el punto para la conexión, pero creo que acá lo estamos usando diferente, entonces, digamos, como no me queda claro si estamos hablando como de los abonados previstos, más Sí. bien. Normalmente, digamos, el término que se usa de previstas es cuántas conexiones tiene el sistema, ¿verdad? Es decir, Okay. una casa es una prevista, por decirles un término coloquial, o una conexión, básicamente. Es eso. Gracias. Entonces, sí, sí, la prevista a nivel técnico es eso, es decir, es la conexión entre el tubo de red y la entrada al medidor de la casa. En el medidor ya se acaba. Pero aquí, digamos, en lenguaje coloquial, uno dice, el acueducto tiene 500 previstas, o 200, o 20, o 5, o lo que sea, ¿verdad? Y se refiere al número de usuarios, básicamente, ¿verdad? Ok, está bien. Muchas veces Gracias. existe también a nivel lingüístico una confusión entre el número de usuarios, si son personas o si son previstas, ¿verdad? Yo por eso me refiero siempre a previstas, porque hay gente que usuarios dice, no, usuarios tenemos 10,000 personas, ¿verdad? Entonces ya uno dice, ¿y cómo sabe, verdad? ¿Cuántas previstas son? Entonces, por eso lingüísticamente lo más fácil es hablar del número de previstas, que son tantas conexiones que tiene el sistema, ¿verdad? De acuerdo, gracias. Con mucho gusto. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. Y si no, entonces, pues para dar por terminada la sesión, ¿verdad? Como siempre, agradecer muchísimo a todos por participar y básicamente, pues, muchas gracias por todas sus intervenciones. Espero que el curso sea igual dinámico siempre, con participación, ¿verdad? Como les digo, este curso es súper importante para la carrera. Realmente, es la base de prácticamente todo. No porque sea, digamos, la teoría de los acueductos y de las aguas potables y de la presión, etcétera, sino porque en realidad integralmente se valora mucho todo lo que es el sistema de prestación de servicios de agua y en realidad formativamente, digamos, muchos de ustedes probablemente van a trabajar con asadas en el futuro. Entonces, este conocimiento que van a tener acá les va a funcionar muchísimo para el resto de la carrera, ¿verdad? Entonces, para que pues sea un curso que como ustedes saben, va a ser importante, ¿verdad? Y que como tal, pues estoy muy contento con la participación y pues que ojalá podamos seguir así, ¿verdad? Así que muchas gracias y que pasen muy buenas noches. Si Dios quiere, nos vemos de hoy en 8. Saludos cordiales a todos y que estén muy bien. Pura vida. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias a Hasta luego. ustedes. Muy buenas noches. Hasta luego.